Por lo menos ahí estoy en el modo 100% eléctrico. Vamos a acelerar acá a ver qué tal es la respuesta. Ya conocíamos al Audi Q5, pero esta es la versión más avanzada que existe de esta generación. Y a ver, cuando me refiero a avanzada, no a la más deportiva, sino a la 50 TFSI-E, una que es híbrida enchufable. Y más allá de la eficiencia que te puede dar este sistema eléctrico, increíble es la potencia que te da, dado que ahora ganamos 50 caballos de fuerza más y 80 Nm de torque más, lo cual hace este Q5 aún mucho más capaz. Así que si quieres saber más de este modelo, quédate porque lo vamos a analizar por completo. Empecemos por las dimensiones. Este modelo mide 4,68 metros de largo, 2,14 metros de ancho y 1,66 metros de alto. Gracias a esto obtenemos un maletero de 460 litros, que se puede expandir hasta 1400 litros si abatimos los asientos traseros. Bajo su capó encontramos un motor 2 litros turbo capaz de entregar 299 caballos de fuerza y 450 Nm de torque. Si lo comparamos con la versión convencional, este híbrido gana 50 caballos de fuerza más y 80 Nm de torque adicionales. Este motor se asocia a una caja S-Tronic de 7 velocidades y a un sistema de tracción integral permanente denominado Quattro. Lo más interesante está en sus prestaciones y consumos. Acelera el 0 a 100 en solo 5,3 segundos. Nada mal para un híbrido enchufable. El consumo puede llegar hasta 55 km por litro, aunque este número depende de cuánto logres cargar la batería mediante el enchufe. En modo 100% eléctrico, la autonomía varía entre 57 y 63 km, dependiendo del estilo de manejo. Este Q5 híbrido se ofrece en dos versiones. De serie podemos destacar que encontramos climatizador trizona, un panel de instrumento digital de 12,3 pulgadas, asientos de cuero, vidrio con aislamiento acústico mejorado, retrovisores exteriores antideslumbrante y un sistema de sonido de 10 altavoces más subwoofer, capaz de generar 180 watts. En la versión Sport se suman asientos deportivos con memoria, calefacción y soporte lumbar, luces matriciales con intermitentes dinámico, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, sensor de punto ciego y sistema de navegación. Los precios: el Q5 híbrido parte desde 63.490.000 pesos para la versión base, mientras que la versión Sport sube a 74.490.000 pesos, ambos con todos los bonos incluidos. Bueno, empecemos a hablar por los detalles exteriores, empezando que bueno, no ha cambiado nada en comparación al Q5 que ya habíamos probado. Seguimos manteniendo el diseño antiguo de la marca, dado que esta no es la última generación del Q5, esta todavía no llega a Chile, todavía no se sabe cuándo llegará. Es un cambio radical en mi comparación entre esta generación y la otra, especialmente adentro. Pero a ver, sigue viéndose muy moderno en este auto, con luces matriciales, con muchos sensores en comparación a la que ya habíamos probado, dado que este tiene mucha asistencia a la conducción. Este sería uno de los tantos sensores. Y bueno, por los lados tendremos llantas de tamaño 255, 45, aro 18, unas pinzas de freno muy grandes, tiene que frenar todo el peso que gana gracias a las baterías. Y bueno, al ser el acabado Sport tendremos inserciones como estas faldones por acá, los emblemas del S-Line, y por atrás no cambia mucho. Solo ganamos este listón cromado que une el piloto como tal. Y bueno, tendremos la insignia del 50 TFSI-E, que bueno, sería lo que distingue a la versión de combustible normal. Y también, bueno, tendremos de este lado el depósito para poder enchufar el cargador. Tendremos también para activar lo que es el temporizador desde él, que ya vamos a ver. Bueno, para hablar del maletero, primero mencionar la función de apertura sin llave, que con solo pasar el pie abre, y en verdad me ha funcionado en todos los intentos que he hecho. Para mí es un sistema que funciona bastante bien. Maletero de muy buena calidad, de muy buen tamaño también. Tendremos también muchas manidades como estos anclajes que se sienten de muy buena calidad, son metálicos, mallas por los alrededores, esto que bueno, oculta zonas de lo que es el sistema eléctrico. Y por este lado también compartimientos que bueno, ocultan apartados eléctricos. En la parte de abajo, bueno, tendremos esto que es las herramientas. Y bueno, también hay que mencionar que esta unidad no tiene posibilidad de aperturar lo que es esta zona de abajo, dado que en ella se oculta, bueno, parte de lo que es el sistema de baterías, y por ende tampoco tiene rueda de repuesto. Bueno, tendremos cobertor
para lo que es el equipaje, que no es eléctrico, es manual. Tendremos iluminación LED por los dos lados y tendremos la posibilidad de plegar los asientos de esta zona, pero tú tienes que terminar la acción para plegarlos de esa forma, que sería como quedan. Funciona bastante bien. Y también tendremos esta malla para lo que es sostener cosas y no vayan moviéndose por dentro del maletero. Bueno, acá también tendremos iluminación, solo esa como tal, y tendremos la posibilidad también de cerrarlo desde acá o pasando nuevamente el pie, se cierra. Verás un sistema que funciona muy bien. Estoy sorprendido con lo bien que funciona. Bueno, también antes de entrar, mirar cómo es la llave, ¿verdad? Se siente de muy buena calidad. Podremos abrir el portón de R y sería lo único, destrabar y abrir las puertas, y tendremos acceso sin llave en todas las manillas. Así cerraríamos y así aperturamos. Bueno, el interior en verdad se transmite mucha calidad desde que entramos, empezando por los asientos, que bueno, son de cuero real y se sienten muy bien, también te agarran muy bien en esta zona. Son como de deportivos sin ser tan llamativos, eso me gusta. Tendremos la posibilidad de desplegar de forma manual esta zona para las personas más altas, y bueno, ajuste eléctrico con memoria en esta versión Sport. Tendremos solo 2 memorias para que lo tengas en consideración. Bueno, algo que se me olvidó de mencionar es que el cristal de las puertas es doblemente aislado acústicamente, y en verdad esto se siente también cuando subimos los elevalunes, porque hace un ruido como de mayor fuerza de empuje, porque también debe ser un cristal más pesado. Y a ver, ¿qué ha cambiado en especial con el Q5 que ya habíamos probado? En verdad nada, más allá de lo que veremos algunas indicaciones del sistema eléctrico, pero en realidad sigue siendo el mismo Q5 que ya habíamos visto. Virtual Cockpit de 12 pulgadas si no me equivoco, se ve bastante bien, funciona muy rápido, te da mucha información que en verdad complementa a este auto como tal. Por acá mantenemos lo que es el ajuste de las luces, que agradezco que todavía sea con esta perilla, pero bueno, esto ya va a cambiar, porque esto va a cambiar, a evolucionar en una botonera. Tendremos ahí para activar lo que son las luces del mal tiempo, aquí el neblinero trasero, y aquí para poner los diferentes comportamientos de las luces, si automáticos, solo diurnas o solo bajas, y la perilla para bajar lo que es la intensidad de lo que es la luz del tablero como tal, que sigue siendo manual. Algo curioso. Tendremos aquí para lo que es apertura del portón de atrás, y para también apertura lo que es el depósito de combustible. Para cambiar las diferentes configuraciones de lo que es el retrovisor, ya sea ocultarlo, bueno, el control de las elevalunas con su respectivo seguro, como te mencioné, la memoria de los asientos, también, que eso está muy bien. Y también mencionar que el volante se ajusta eléctricamente con una pequeña perillita en esta zona, no sé si se llega a ver, pero funciona bastante bien. Y también con, bueno, lo vamos a ver en la configuración de acá, cuando salgo del auto o cuando voy a apagar el auto, el volante se retrocede un poco, igual que el asiento, para mejorar que es la salida del vehículo. Eso está bastante bien. Bueno, por acá tendremos lo que es el control de las luces y también de las asistencias de conducción en este pequeño botón que está acá, que ahí te, bueno, permite configurar las diferentes formas de lo que es el control crucero, si solo control crucero adaptativo, o todas las ayudas a la conducción disponibles con el control crucero. Eso está bien. Y aquí para activar lo que es el control crucero y prender, setearlo o subir velocidad como tal. Y también la distancia que me precede con el auto que tengo adelante, que bueno, ahí también me lo va a mencionar en esa zona de ahí abajo. Por acá, bueno, el control de lo que es los limpiaparabrisas, y también mencionar que tendremos levas de cambios en la zona de atrás. A ver, ¿cómo funciona este Virtual Cockpit? Es muy fácil. Tendremos esta vista y esta, que serían las únicas, pero adicional podemos ir cambiando lo que son la información del centro. En este caso aquí me dice lo que es información del auto, aquí lo que sería multimedia, y puedo cambiar en lo que es apartados multimedia. Aquí, si tuviese conectado mi teléfono, saldría acá, y aquí la navegación, dado que al ser la versión Sport tendremos incluida la navegación. Y aquí lo que es información tanto de autonomía de combustible como eléctrica que tiene este auto. Por lo menos ahorita tendría 40 kilómetros solo eléctrico o 40 kilómetros con solo combustible. Y también puedo hacer esto con la otra vista, pero se vería un poco más pequeño. Pero en verdad funciona muy bien, va rápido, no tiene latencia y en verdad se ve de muy buena calidad. Por acá, al igual como hemos visto en otros Audis, esto es un botón que puedo personalizar y puedo hacer todas estas acciones. Activar lo que son la navegación, el color de la navegación que cambia entre noche o día, cambio entre radio o medios, es decir, todo el apartado multimedia, e indicador de la navegación. También puedo poner el modo garaje, dado que este auto tiene la posibilidad de copiar la señal de tu control de garaje para que cuando presione acá aperture la puerta de tu garaje. Eso está muy bueno. Lo había visto en el A5 con unos botones acá, pero acá se lo han ahorrado y lo ponen en configurar desde acá. O también, si bajo acá el centro de notificaciones, puedo hacerlo desde ese botón, ¿verdad? Eso está muy bien. Y a ver, eso sería lo que es el apartado que podemos hacer en acciones del volante. Pasando a lo que es el multimedia,
A ver, es un multimedia que ya hemos visto en muchos Audis, en especial el último que lo vimos fue en el A5, dado que este es el que está por decir de salida, porque luego van a venir los que son como el Q6, que todavía no lo hemos hecho, pero es un sistema totalmente diferente que en verdad evoluciona mucho. A ver, este es un sistema que funciona bastante bien y va muy rápido. Esto es como una pantalla que te da atajos principales. Estas son diferentes acciones que puedo hacer en el multimedia. Estos también son otros atajos para ir al menú principal, poner la radio, música, teléfono o navegación. Aquí, bueno, también tendría lo mismo, que sería la radio, medios, teléfono, navegación, y la navegación la misma que habíamos visto en el cuadro de instrumentos. Y va bastante bien y me gusta que sea oscuro, se le da como un toque de calidad. Siguiendo por acá, bueno, tendremos para lo que es la conexión con tu teléfono el Apple CarPlay o el Android Auto. Y aquí podemos ver datos del vehículo como los modos de manejo, que estos serían los predeterminados. Tendremos un modo también off-road, que está bastante interesante. No creo que sea un auto para hacer eso, pero lo tiene. Y bueno, si lo vamos al individual y vemos qué tiene para los cambios entre un modo y otro, según sería solo la propulsión y la dureza de la dirección. Tampoco es mucho. Para el precio del producto me hubiese gustado más. Estas son indicaciones del vehículo, en este caso del modo eléctrico y el modo de combustión. Esto es modos de lo que es el sistema eléctrico, el comportamiento de la carga, como te mencioné, para activar el temporizador, que lo puedo activar y también desde el botón, desde la zona de carga. También tengo las asistencias de eficiencia, que son diferentes avisos de entre cuando parte el motor de combustión o está solo eléctrico. Te da un feedback, por decirlo así. Y tenemos el modo e-tron, que es un modo bastante interesante porque te da el comportamiento que puede tener este auto con su sistema híbrido. Si queremos conducción 100% eléctrica, si queremos un uso inteligente que ayude a cargar la batería de una forma que según las pendientes o bajadas, él va a activar el motor de combustión para aprovechar ya sea la bajada para cargar la batería o la subida para usar el sistema eléctrico y ahorrar combustible, ¿verdad? Funciona bastante bien. Y los otros dos, que bueno, sería mantener la carga, que no va a usar nada el sistema eléctrico, siempre va a andar con el motor de combustión, y esta que sería aumentar la carga de batería, es decir, que va a usar el motor de combustión, el eléctrico también, pero manteniendo una carga de la batería. Y en verdad funcionan bastante bien, eso ya lo vamos a ver en la prueba de conducción. Tendremos el comportamiento de los asientos, como te digo, para que cuando, bueno, apague el auto me ayude a salir, el tensor del cinturón en momentos de que pueda sentir que haya mucha fuerza G, me ayuda a mantenerme en el asiento, y también el tensor del cinturón para lo que es el acompañante. Bueno, tendremos lo que es el comportamiento del climatizador, y estas serían también las diferentes formas para poder como preparar los temporizadores del climatizador, es decir, salgo a las 6 de la mañana todos los días, puedo configurar eso para que el auto se prepare y esté climatizado al momento que yo salga en la mañana, dado que con el sistema eléctrico le permite hacer eso. Luces y visibilidad, bueno, de los diferentes comportamientos de las luces, tanto exterior, al salir que prenda o apague las luces. También tenemos el comportamiento de la iluminación ambiental. Lo curioso es que no te permite cambiar la tonalidad. Sé que tiene aquí, que con unos avisos que, bueno, si llegas a abrir la puerta y hay un ciclista o viene un auto, te va a avisar con una luz roja acá y también en el punto ciego que está ahí. Pero no tiene mucha luz ambiental como tal, dado más allá de unas luz por acá y por las zonas de las pisaderas. Bueno, ayudas al aparcamiento, lo que es el comportamiento de los sonidos de los sensores, el control del tráfico cruzado, que sería este. Y tendremos asistencia a la conducción, que este auto, al ser la versión Sport, está muy cargada desde mantenimiento de carril, frenado autónomo, aviso de cambio de carril, aviso de cansancio y aviso de distracción. Como puedes ver, es un auto que no le falta ayuda a la conducción, pero lamentablemente eso solo está en la versión Sport, no en la versión de serie del Q5 híbrido. Eso sí está mal. Y bueno, aquí tendremos ajuste del servicio, que eso no nos interesa, y favoritos. Y eso sería todo lo que podemos hacer con el infoentretenimiento. Y bueno, mencionar el centro de notificaciones, que como te mencioné, ahí podemos configurar lo que es el control remoto, y aquí otros atajos directos a configuraciones del volumen, dispositivos conectados, perfiles de usuario, y acá como un centro de notificaciones que podemos desactivar o activar todo lo que nos llega a él. Y abajo tendremos el climatizador que vimos en el A5, que en verdad es uno de los mejores climatizadores que he visto. Bueno, mencionar primero que tendremos asientos calefactados pero no ventilados. Creo que ahí se cayó, porque con asientos de cuero se agradece que sean ventilados. Tendremos la posibilidad, bueno, de ser dual zona en la zona de adelante, y atrás también tenemos un climatizador independiente. Como vimos en el A5, al yo solo posicionarme sobre el botón sin presionar, me dice las acciones que puedo hacer, y en verdad esto funciona muy bien.
Tendremos el desempañador de los vidrios, la recirculación para apagarlo, y más abajo tendremos atajos para diferentes acciones del vehículo, desde los modos de manejo, modo 100% eléctrico, apagar el control de estabilidad, lo que es el aparcamiento semiautomático, que bueno, es lo mismo que hemos visto en el A3, que solo hace acciones del volante. Aquí para prender los sensores y la cámara de retroceso, que bueno, ahí es otro punto donde se cayó, porque no es de muy buena calidad y no es 360. En verdad, ahí sí le faltó al Audi Q5. Y aquí para prender lo que es el control de descenso que este auto tiene. Cosa curiosa, no sé para qué, si lo van a llegar a usar algún día los propietarios de este vehículo, pero lo tiene. Y tendremos la posibilidad de apagar lo que es la pantalla del infoentretenimiento en esta zona. Bueno, tendremos el botón de encendido en esta zona. Aquí una especie de compartimiento que no es tan profundo, no podrías poner tu teléfono. Tendremos un USB tipo A, qué raro eso, muy antiguo. Se nota que ya le han pasado sus años a este Q5. Y lo que es el cenicero, que bueno, puedo dejar presionado para que se caliente y ahorita cuando se termine de calentar va a salir como tal. En la zona de abajo tendremos lo que es esta especie de cubrimiento con piano black. Esto se va a rayar sin duda. Y bueno, aquí tendremos para guardar más cosas, no tampoco tantos porque tampoco es muy grande. Por acá tendremos la típica perilla que Audi se desiste de eliminar. Agradecemos eso para pasar, apagar, subir volumen. Hace muchas funciones ese pequeño botón. Y la palanca de Audi que hemos visto también en muchos productos, que bueno, si pongo el modo secuencial y pongo pare, ella hace el movimiento automático. También tendremos obviamente freno de mano electrónico con función de auto hold. Acá tendremos un pequeño compartimiento que, a ver, es bastante práctico porque te da la posibilidad de mover esta bandeja, ya sea para agrandar lo que es el box, que tiene un USB tipo C, ahí sí, y este pequeño cenicero, por llamarlo así, y dos portabebidas. Y bueno, este auto, como podrás ver que vimos, no tiene cargador inalámbrico, también se cae. Tu teléfono iría en esta zona por si llega a caber, porque por lo menos el mío no cabe. Y el box, bueno, se ajusta de lo que es forma longitudinalmente y también de altura. Eso está bien. Bueno, el asiento del copiloto igual al conductor. La guantera bastante profunda, cubierta como en alfombra de muy buena calidad y en verdad eso se siente bien. El retrovisor electrocromático, tendremos obviamente iluminación LED en la parte de arriba y tendremos también esta versión techo panorámico con apertura y funciona también bastante rápido su función de apertura y también de la cortina. Tendremos también tapazuelos con iluminación LED y no mucho más. Ahora vamos a ver la zona atrás también, que hay cosas interesantes para ver en esa zona como tal. A ver, en la zona atrás primero mencionar que bueno, no soy una persona muy alta, la posición yo la siento bien, pero capaz una persona más grande manejando y más grande atrás se puede sentir un poco apretado. Tendremos climatizador, como te dije, en la zona atrás independiente a la zona de adelante, eso está bien. También tendremos una toma B12, pero no tendremos puertos USB, ahí sí se cayó. Y tendremos estas especies de mallas para poner cosas acá. Bueno, se agradecen los asientos que tengan estas hendiduras para personas altas, no choquen las rodillas. Y aquí tendremos un apoyabrazos con portabebidas ocultos y se siente de muy buena calidad cómo se pliega y despliega. Tendremos iluminación LED en esta zona y tampoco mucho más. Tampoco, bueno, es que le haga falta. La calidad de los materiales se siente bastante buena. Materiales suaves acá, blandos al tacto acá. La parte de abajo, como todo auto, ya baja, pero en verdad se siente muy bien la calidad de los materiales y el cerrado de las puertas es sólido. Uno de los mejores que he podido probar. La altura, obviamente, bueno, como te digo, no soy una persona alta, no soy la referencia, pero basta y sobra, quizás hasta para personas más altas. Eso sí está bueno. Y antes de irnos a la prueba de manejo, agradecerle a nuestros amigos de Classic Car por haberme facilitado esta unidad. Te invito a cotizar como siempre con ellos al link que te dejaré por acá arriba y usa mi código PARIBICARS para que tengas un descuento en tu futura cotización. Bueno, ya en la prueba de manejo de este Audi Q5 híbrido, es un auto que en verdad funciona bastante bien, funciona muy parecido a lo que veíamos en el Q5 bencinero, por decirlo así, sin ningún sistema híbrido. Hay cosas que sí han mejorado, empezando por la entrega de potencia, ¿verdad? Es un auto que se nota que ese ayuda del sistema eléctrico aporta. También al ser la versión Sport, es decir, la versión más tope de línea, por lo menos aquí vamos a salir. ¿Qué tal? A ver, como te mencionaba, al ser la versión Sport, la versión más equipada y con las hartas ayudas a la conducción que tiene este Q5, en verdad también se nota. Empezando por la tensión del cinturón, porque cada vez que sales como que hace una prueba de tensión y en verdad se siente. No me ha tocado, bueno, que se tense por alguna situación de la conducción, pero en verdad aporta porque te mantiene como que en el lugar en tu posesión.
más allá del asiento que ya lo hace, esto también aporta. Lo que sí vamos a empezar a hablar, antes de hablar de lo que es el sistema híbrido, de lo que es la insonorización. A ver, es una insonorización bien lograda. Bueno, tiene la plataforma MLB, todos los productos que he probado de esta plataforma son muy buenos, pero acá por alguna razón encuentro que le falta un poco más de insonorización en la parte de arriba. No sé si viene por el techo, pero se filtra ruido de los autos, de los neumáticos específicamente de los autos y el de este. En verdad es algo que se nota y es raro porque está bien insonorizado en muchas partes, en especial la de abajo, pero escuchas el ruido de la rodadura y es algo raro. Y también algo que no sé si es positivo es que cuando prendes o apagas el auto, no sé si habrá una forma de sacarlo, por donde vi, no, se pone siempre en modo 100% eléctrico. Lo bueno que, bueno, se puede quitar simplemente presionando un botón y lo puedes poner en el modo híbrido convencional, por decirlo así, donde, bueno, va a optimizar ya sea el uso de la batería, pero también no va a dejar de ser 100% eléctrico, va a ser un mixto, por decirlo así, un sistema híbrido. Y a ver, hablando de este sistema híbrido, me gusta, en verdad es un auto que lo hace mucho más placentero el sistema híbrido, al no escuchar el motor, y aún así cuando el motor se acciona no se escucha porque ni te das cuenta cuando está accionado el motor, más allá de lo que te dice aquí en el instrumento digital. Bueno, como te mencioné, cuando veíamos el infoentretenimiento, este auto tiene varias formas de usar el sistema eléctrico. Uno sería 100% eléctrico, otro sería un mixto convencional y el otro sería optimizando cargar 100% la batería sin usar el sistema eléctrico, o usar el sistema eléctrico pero priorizando la carga de las baterías. Y en verdad creo que esos dos sistemas, bueno, más allá de si sabes cómo es el comportamiento, el camino, no sé, vas en una bajada, ahí te convendría sí o sí cargar el sistema eléctrico, o vas en una subida, ahí usar el sistema eléctrico, porque en verdad el sistema automático que detecta según las condiciones del camino funciona muy bien y es el que deberías usar siempre, porque es el que va a optimizar más también la batería. Porque por lo menos aquí, desde que empecé a manejar, reseteé el computador a bordo, me está dando 11,2 kilómetros por litro, pero también he andado en modo Sport, he hecho aceleraciones fuertes, y a ver, no es lo que dice Audi, los 40 y tantos kilómetros por litro, porque ese sería con el sistema que se pone cada vez que prendo y apago el auto, que es 100% eléctrico. Y bueno, eso también va a depender de cuánto uses tú en lo que es el cargador, porque la ventaja de usar estos autos híbridos enchufables es que lo puedas cargar, porque si no, en teoría estás comprando un auto que va a consumir más, porque este auto también hay que considerar que es más pesado, por eso tiene unas pinzas de freno bastante grandes adelante, porque el auto también se vuelve más pesado. Bueno, hablemos de la suspensión. La suspensión, yo creo que, a ver, creo que abusa de suavidad. Sin duda, bueno, esto no es un auto que quiera ser deportivo, pero creo que también abusa mucho la suavidad de la suspensión. Está bien para ciudad porque cualquier lomo de toro ni te das cuenta que lo estás pasando, en verdad funciona muy bien. Pero por el precio también me hubiese gustado capaz una suspensión un poco ajustable, porque en verdad se nota el abuso de la suavidad en ciertos aspectos, como que rebota mucho la zona de atrás, y bueno, también eso ayuda a que la carrocería se balancee de forma innecesaria, y eso no me gusta. La dirección, a ver, es bastante precisa, tiene el punto de, bueno, ponerla un poco más dura, normal o mucho más suave. Eso también, bueno, con el ajuste de los modos de manejo, es una dirección que funciona bastante bien, típica del grupo Volkswagen. Funcionan realmente bien todas las del grupo, esta no es la excepción, y en verdad me encantan las salidas con el sistema híbrido, lo hace un auto bastante placentero, como todo auto, y en verdad me gusta mucho porque cuando como te menciono, se acciona el motor a combustión, ni te das cuenta. En cuanto a visibilidad, a ver, la zona de atrás no es la mejor del mundo, he visto mejores. Lo que sí, bueno, los retrovisores son muy grandes y eso ayuda a tener un muy buen punto de visión. Me parece que son electrocromáticos porque tienen como una zona oscurecida. Bueno, estoy de día, no podría saberlo, pero yo creo que sí. Tendremos el sensor de punto ciego en la zona de afuera, eso me gusta porque se nota mucho. Cada vez que en verdad se activa me doy cuenta al tiro, eso está bueno. No me gusta cuando lo meten dentro de lo que es el espejo, porque dependiendo de la luz no se nota. Y bueno, por lo menos en este pequeño tramo, desde que te mencioné el último consumo, estamos subiendo a 17 kilómetros por litro. Pero bueno, tengo la batería cargada al tope, entonces habría que ver cómo se comporta después de eso, porque no creo que sea lo que promete Audi. Va a ser como un híbrido no enchufable, por mencionarlo así. Puede ser que, a ver, sí consigas mejores consumos, pero no creo que tanto por el peso añadido. Ahora, asistencias a la conducción. Como te mencioné, también este auto mejoró mucho en comparación al Q5 que habíamos probado, porque está muy cargado, pero obviamente esta es la versión Sport.
la versión más cargada. Vamos a ver cómo se comportan, a ver si son tan buenos como eran en el A3, que funcionaban muy bien. Bueno, el A3 está muy por debajo de este auto como tal en cuanto a segmentos, pese a ser de la misma marca, ¿verdad? La salida, las rotondas, toda salida de este auto es placentero. También hay que mencionar que las salidas, cuando salen eléctrico, hace un ruido, no es un ruido del motor, sino es un ruido que lo hace a propósito para darse a sentir que está el auto avanzando, y es un sonido bastante futurista, por decirlo así. A mí no me gusta, y tampoco encontré una forma de desactivarlo, pero bueno, para los que les gusta lo tendrán ahí. Por lo menos ahí tenemos activado todo lo que es el control crucero, y bueno, debería mantenerme alineado. No funciona tan bien como en el A3. Bueno, esto también es un producto un poco más antiguo, le falta ya sin duda esa renovación que pronto debería llegar, ¿verdad? Siento que no corrige la trayectoria, por más que me dice que está activado. Si me dice que el control crucero está activado, también me avisa cuando me salgo, pero no parece corregir. Cuando me corrigió muy bruscamente, eso sí no me gustó. Por lo menos aquí me estoy saliendo y no corrige, pero muy tarde, en verdad. Casi que, bueno, ya estoy montado en la línea cuando corrige. No es como el A3, que era predecivo. Y bueno, me da avisos, ¿verdad? Corrige, pero como te digo, muy tarde. No me gusta. Se siente un poco inseguro. Y a ver, en autopistas no se escuchan ruidos raros de viento, lo cual al tamaño de los retrovisores está bien, pero se sigue sintiendo mucho ese ruido de rodadura de este auto, de los autos externos. Es raro para un auto de este segmento y para tener cristalizado doble acústicamente, para aislar acústicamente el sonido, digo, está raro. Eso sí, la velocidad, bueno, voy a 110 y el auto ni se siente la velocidad. Típico auto europeo, como para andar a 150, 170 sin ruidos raros. Y el control crucero también me parece muy invasivo, es como muy fuerte, muy poco suave, de sensaciones suaves, se acerca mucho, ya ahí va a empezar a frenar. Es raro, se nota que este es un auto que sin duda ya tiene sus años y simplemente le chantaron una cámara y pusieron control crucero, lo cual, bueno, hace que no sea tan bueno. Bueno, el consumo se ha mantenido en 16 km por litro. Aquí, bueno, como te digo, está usando un mixto entre híbrido y entre sistema eléctrico y motor. Yo creo que ese sería el consumo más real que vas a conseguir en ciudad. Obviamente yo estoy en un uso de casi fluido, capaz en condiciones de más tráfico mejora, porque bueno, los sistemas híbridos o eléctricos tienen su fuerte del consumo, en especial cuando hay mucho taco, porque ayudan a mover la masa del vehículo desde las arrancadas, y ahí es donde está su fuerte. Al menos si me acerco mucho en autopista, también te da el aviso de que, bueno, voy muy cerca del auto que me precede. Volvemos a activar control crucero, activo, veamos qué hace. ¿Verdad? No me gusta la asistencia de conducción de este auto. Espera casi a último minuto ya cuando te estás saliendo del carril para corregir la trayectoria, para que lo tengas en consideración. Bueno, también voy a mencionar de esta prueba de conducción que algo que no me gusta es la parte de abajo del centro del volante, es decir, como que el radial porque se siente, bueno, primero es de plástico barato y cada vez que lo tocas en esta calidad de auto, donde, bueno, todo lo que tocas es de buenos materiales, esto es lo único que, bueno, siempre vives tocando y se siente bastante pobre. En verdad, por el precio del auto se hubiese esperado por lo menos que sea metálico. Ahora vamos a hacer nuestra prueba de aceleración, porque algo que, bueno, es muy importante de este auto, más allá de la eficiencia energética que puede llegar a lograr, es que también tiene muy buena potencia. A ver, hablemos de cifras, porque este auto tiene 450 Nm de torque, es decir, es más potente que un S3 y es una cifra bastante respetable. Hemos desactivado control de estabilidad, colocado en modo Sport. Este auto no tiene launch control, pero tiene algo muy parecido. Y frenamos. ¿Verdad? Es un auto que pega esa sensación de auto eléctrico, porque como que aprovecha mucho el sistema eléctrico para entregar esa aceleración de cero, para no tener ese retardo en que, bueno, uno presiona el acelerador y hace el sistema de combustión lo suyo, y en verdad se siente ese punch de auto eléctrico. Y en verdad el motor tampoco hace tanto ruido, en verdad está bien insonorizado,
pareciera que no estuvieses acelerando el motor tan fuerte. Es un auto muy bueno en aceleración. En verdad quedé bastante sorprendido. Capaz es uno de los Audi más rápidos que he manejado, y eso que manejé el Q8, que tiene un motor V6, el de serie, sí. Pero en verdad este se siente bastante bien para ser un auto que, bueno, como te digo, no busca ser deportivo. A ver, en resumen, ¿qué tal es este Audi Q5? A ver, es un producto caro, como todo en Audi. Hay cosas que me hacen ruido, en especial el comportamiento de las ayudas de conducción capaz es mejorable. El ruido de la rodadura también mejorable, en especial también el tacto que tienes aquí en el volante de este plástico barato. Imagínate pagar $70.000 y sentir este plástico barato. En verdad hay cosas que hacen ruido, pero hacen ruido por el precio, porque no deja de ser, bueno, un producto muy bueno. Tiene una potencia increíble, ayuda a la conducción, por más que no sirvan tan bien, están ahí, que antes eran escasas. Y a ver, no deja de ser un Audi, tiene un motor, no voy a decir más confiable, pero no tiene ninguna falla, a lo menos que yo tenga conocimiento de este motor 2.0. Y tienes un motor que, bueno, si quisieras una conducción deportiva, simplemente aceleras y este auto te pega el pum. En verdad es un auto muy divertido de manejar. Ahora, claro, yo estoy manejando en situaciones casi ideales porque tiene la batería full. Por lo menos desde que lo agarré tenía la batería, por decirlo, al máximo. Y ahorita tenemos un 26 kilómetros de autonomía. No sé cuánto sería eso en porcentaje del tamaño de la batería, más o menos la mitad. Así que he gastado la mitad y he recorrido unos 20 kilómetros. Así que más o menos los consumos sí están en lo mínimo que te dice la marca. Pero bueno, yo también estoy manejando un poco eficiente y manejando en velocidades de autopista, donde capaz puedes sacarle más kilómetros si vas en velocidades de donde hay mucho más taco. Así que los consumos también están a lo que dice la marca en cuanto a autonomía. En cuanto a consumos, por lo menos vamos a ver, desde que reseteé el computador, me está dando un promedio de 13 kilómetros por litro, considerando que, bueno, he acelerado fuerte y eso resta mucho. Ahora, también tenemos que mencionar que este auto, como te mencioné también, tiene un modo de manejo 100% eléctrico. Y a ver, mientras tengas batería, es un modo bastante capaz. Pese a ser una batería pequeña, el auto no le hace falta más que este modo eléctrico. Es decir, podrías andar todos los días con este modo, no se va a sentir un auto que le falte potencia. Por lo menos ahí estoy en el modo 100% eléctrico, no tengo ningún modo Sport activado. Vamos a acelerar acá a ver qué tal es la respuesta. Bueno, ahí se activó lo que es el motor de combustión, pero es increíble la velocidad que agarra, porque, como te digo, el empuje, el push de cero lo hace con el sistema eléctrico, y lo cual lo hace sentir como una especie de auto eléctrico en las aceleraciones. Ahora, sin duda se siente una evolución mucho en comparación al Q5 que había probado, pero es gracias al sistema eléctrico. Es un auto, bueno, si tienes el dinero para comprarlo, no te vas a ir con un mal producto. Hay cosas, como te menciono, que hacen ruido, pero no deja de ser mal producto. Todos los autos tienen algún detalle por el cual se les puede llegar a criticar. En verdad, este auto está bastante capaz. Y para apoyar el canal te invito a cotizar esta cámara en el link que te dejo en la descripción, que es una dashcam para tu auto que al encender el auto empieza a grabar, y tiene la opción de conectarle una cámara trasera para poder tener ángulo de visión tanto adelante como atrás, y graba muy bien tanto de día como de noche. Te invito a cotizarla en el link, dado que esto ayuda a mi canal para poder hacer llegarte estos videos. ¿Qué esperas? Cotiza esta excelente cámara en el link que te dejo abajo.